Dios me les bendiga, amadas hermanas. Es un grato privilegio para mí poder compartir con ustedes este momento tan especial en el cual Dios nos concede un día más de vida. Dios nos permite poder reunirnos para meditar en la importante palabra de Dios, y quiero que oremos antes de dar inicio a este mensaje. Con todo el amor que tengo por la obra del Señor, creo que no voy a predicar, sino que quiero compartir con ustedes un estudio muy importante que probablemente no pueda terminarlo el día de hoy y lo continuemos el próximo viernes. Y tiene por tema la parábola de las 10 vírgenes. Amén. Así venimos en palabras de oración. Bendito Padre Celestial, gracias por este privilegio inmerecido, Padre, que tengo, pero que por su gracia y por su misericordia me lo otorga. Señor, solo soy su instrumento, solo soy la bocina, Padre, en la cual el Espíritu Santo hablará a su pueblo, a su remanente, a su iglesia. Gloria a Dios. En sus manos encomiendo este mensaje, Padre, y lo honro, lo alabo y lo bendigo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Esta parábola es una profecía sumamente espiritual, la cual muestra un parámetro contundente de la realidad que existe dentro del pueblo cristiano, que está a punto de ser arrebatado de este planeta. Amén. Para morar eternamente al lado de nuestro Salvador, especialmente, amadas hermanas, la dio a conocer nuestro Señor Jesucristo, porque quiere que como cristianos genuinos conozcamos cuál es nuestra realidad como verdaderos hijos de Dios que pertenecemos al reino de los cielos. Y la diferencia que existe ante muchas personas que hoy en día están formando parte de la comunidad cristiana, pero viven bajo el dominio del autoengaño, considerándose a sí mismos como hijos de Dios que van para el cielo. Amén. Pero que a la luz de la palabra están completamente equivocados, porque no son las edificaciones con nombres bíblicos ni las diferentes denominaciones las que salvarán a la gente. No son los rituales religiosos que se practican. No salva una oración repetida en una campaña evangelística cuando la persona actúa por emocionalismo y no por arrepentimiento genuino. No salva la rutina que a diario vives cuando no vives como un ser transformado. Tampoco salvan los pastores de renombre. Sin embargo, los verdaderos discípulos de Cristo Jesús, que son salvos, son aquellos que han creído en el Señor Jesucristo como el único Salvador y consumador de la obra redentora de la salvación por gracia, y que viven conforme a la santa voluntad de Dios Padre. Amén. Según las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, las cuales estudian, guardan en su corazón los mandamientos y los ponen por obra todos los días de su vida. Habiendo nacido de nuevo, como seres transformados y regenerados espiritualmente, a quienes Dios llamó con llamamiento santo, de las tinieblas donde nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nos trasladó a su luz admirable, cuando fueron y fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Quien se encarga de convencernos de todo pecado, para que siendo conscientes de nuestra necesidad de Dios, recibamos el don de la fe que nos permite contundentemente creer en Jesucristo como el Hijo de Dios Padre, el cual es el único mediador entre Dios
y nosotros los hombres. Eso del término los hombres incluye al género femenino y al género masculino, siendo por sí mismo el único camino, la única verdad y la única vida eterna. Y que nuestro cuerpo se convierte en templo y morada del Espíritu Santo, perteneciendo de esta forma al cuerpo del Señor como miembros en propiedad, guiándonos así a toda la verdad para poder dar la gloria, la honra y la alabanza al que reina por los siglos de los siglos. Amén. Amadas hermanas, no voy a poder predicarles abiertamente porque junto con el Espíritu Santo estuvimos durante esta semana escribiendo este sermón y lo tendré que leer porque al explicarlo de manera libre, punto por punto, me desviaría de lo que ya recibí y quiero compartirlo con ustedes porque es muy importante. Por esa razón me verán leer mucho. Amén. Pero si entendemos esto, amados santos de Dios, amadas santas de Dios, podemos comprender lo que está a punto de suceder y que será un evento sumamente glorioso para la verdadera iglesia de Cristo, que estamos esperando ese día del arrebatamiento, pero a la vez será una noticia y será la más cruel y la más despiadada para aquellas personas que fueron meramente simpatizantes de la sagrada doctrina. Este mensaje, amados hermanos y amadas hermanas, no está dirigida para el mundo. Esta palabra no está dirigida para los inconversos. Esta palabra está específicamente dirigida como una saeta que corta y que se clava en lo más profundo de tu corazón y del mío, porque tú y yo estamos en la iglesia, estamos en medio de la congregación de los santos de Dios. Y las palabras del Señor Jesucristo son las siguientes. Amén. En el Evangelio, hermanos. En el Evangelio de Mateo, voy a girar la cámara. Gloria a Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 1 y versículo 2 dice lo siguiente. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Gloria a Dios. El Señor nos está hablando específicamente de la iglesia, la cual está representada como las vírgenes que pertenecen al reino de los cielos, y en la cual sabemos perfectamente que existe una mezcla, gloria a Dios, entre personas salvas y no salvas, dentro de todas las congregaciones cristianas. Amén. Y aunque se ven muy parecidos todos los miembros, son completamente diferentes, lo cual bíblicamente es llamado como el trigo y la cizaña. Y aunque nosotros no podemos identificar al 100% quiénes son verdaderos hijos de Dios y quiénes no lo son, a nuestro Señor Jesucristo nadie lo puede engañar, porque Él conoce perfectamente nuestras vidas y ha pesado en su balanza cada uno de nuestros corazones. Vemos que el Señor Jesucristo habla con anticipación, amadas hermanas, de las cosas que van a suceder, para que sepamos que sus profecías son completamente reales, demostrando que Él es Dios y que todo lo que Él conoce lo hace por medio de su omnisciencia. Por tal razón, antes de que su iglesia hubiese dado inicio, explicó que dentro de ella permanecerían dos tipos de personas. Los prudentes, es decir, el trigo, y los insensatos,
es decir, la cizaña. Iniciaré este estudio, amadas hermanas, respetando la explicación paralela de ambos grupos, justo como lo hizo mi Señor, para que vayamos entendiendo cuál es el desenvolvimiento y el resultado eterno que ambos recibirán. Estoy sumamente seguro que muchas personas que profesan nuestra fe conocen genuinamente su nuevo nacimiento. Lo han experimentado de tal forma que por medio de la fe están conscientes de su fundamento en la roca que es Cristo Jesús y que ningún viento de falsa doctrina podrá moverlos de esa posición. Gloria a Dios. Este primer grupo está conformado por 5 vírgenes prudentes. Amén. Primeramente el Señor habló de mujeres vírgenes, porque esto representa a la novia del Señor, la cual es pura y santa, y está a punto de ser desposada por el esposo que viene en las nubes para reunirse con ella y llevarla al reino de los cielos, donde se encuentra nuestro amado Padre Celestial. Aleluya. El número 5, me dice el Espíritu Santo que no hace referencia a un porcentaje específico de la comunidad cristiana. Es decir, no es que de todas las iglesias cristianas del mundo, el 50% de los hermanos son prudentes y el otro 50% son insensatos, sino que lo que esto significa es que las 5 vírgenes simbolizan la iglesia de Cristo y está representando los 5 continentes que se encuentran habitados permanentemente, los cuales son África, América, Asia, Europa y Oceanía. Para que se cumpla la palabra de que nuestro Señor Jesucristo no vino a este mundo a ofrecer su vida en sacrificio solo por los judíos, que eran su pueblo, gloria a Dios, sino por toda la humanidad que ha recibido esa dádiva inmerecida de la gracia salvadora. Y la palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Marcos capítulo 16, verso 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 47, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Epístola a los Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Amén. Por tal razón, en cualquier parte del mundo donde se predica y se vive conforme a lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, sin retorcer ni acomodar la palabra de Dios a sus culturas, países y tradiciones, ahí existe la iglesia verdadera de Cristo Jesús. La misma que nació en Pentecostés, gloria a Dios. Aleluya. Y el segundo grupo, amadas hermanas, a la misma vez el Señor Jesucristo nos reveló que existe un gran porcentaje de personas dentro de la comunidad cristiana que están esclavizados bajo un mal espíritu, que es el autoengaño, el cual les hace vivir una falsa realidad que para ellos es totalmente verdadera. Por ejemplo, ellos creen que son cristianos salvos porque viven el Evangelio con una mentalidad basada muchas veces en las obras que realizan. Se visten decorosamente, hablan como cristianos, ejercen ministerios dentro de las congregaciones, cantan, oran, predican e incluso son instrumentos en las manos de Dios para poder llevar a cabo milagros sobrenaturales en la vida de otras personas. Pero existe en ellos un falso arrepentimiento de su vida pecaminosa
y en su vida secreta continúan alimentando las obras del pecado. Y como no les ha acontecido nada, consideran que están bien delante de Dios. Este tipo de creyentes son los que viven cometiendo diversos pecados de manera intencional. Despiertan y en sus oraciones no va incluido el deseo de que Dios los libre de las tentaciones que pondrá Satanás durante el día, sino que ellos simplemente aprovechan las tentaciones para poder pecar, pues puesto que Satanás es tan inteligente que no nos tienta con cosas que no sean de nuestro agrado, sino que ejecuta estrategias difíciles de ganar con nuestras propias fuerzas. Y es ahí donde estas personas, por falta del Espíritu Santo dentro de sus vidas, no tienen la capacidad de vencer la tentación. Y después de que caen en ella, van y se postran de rodillas pidiendo perdón a Dios, pero sin arrepentirse, porque les gustó cometer aquel pecado. Y así continúan el siguiente día y también a lo largo de su vida, porque ellos piensan que Dios es amor y tiene obligadamente que perdonarlos. Satanás les ha hecho creer, amadas hermanas, que si Dios les continúa usando dentro de los ministerios que tienen, es porque están libres de pecado. Y las malas obras que hacen no les afecta, están completamente libres. Amados hermanos, con todo mi corazón y por amor a la obra de mi Señor, les digo, Dios no escucha las oraciones mentirosas y Él tampoco perdona los pecados sin verdadero arrepentimiento. Dios no perdonará tus pecados si tú verdaderamente no te arrepientes. Así ores, así camines cuadras de rodillas y sangres. A Dios esos sacrificios no lo mueven. A Dios lo mueve un corazón constrito y humillado, un corazón verdaderamente arrepentido. Porque mi Dios, el Espíritu Santo, dice en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hermano, cuando de todo lo que yo diga, algo en tu mente no sea creíble y no sea respaldado con la palabra de Dios, usted tiene el derecho para reclamármelo. Pero lo que yo estoy hablando en este preciso instante es por amor a la obra del Señor. Es por amor a ese montón de almas que están completamente autoengañadas en medio de la congregación, que supuestamente van para el cielo, pero lastimosamente tienen un grillete tan grande, tan pesado, que no podrán levantarse el día del arrebatamiento. Y tú estás muy cómodo, y tú estás muy tranquilo, tú estás muy seguro. Evalúate a la luz de la palabra de Dios. Amén. El arrepentimiento genuino produce un cambio en tu vida espiritual, produce un cambio en la vida de un cristiano y le da autoridad al Espíritu Santo que habita dentro de cada uno de nosotros para que sea Él quien nos capacite para apartarnos de nuestras malas obras. Dice el libro de Isaías, dice este profeta en el capítulo 55, versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. De nada te sirven tus sacrificios. De nada te sirve que seas el santo, el intocable, el intachable, el mejor ejemplo de tu iglesia. ¿Lo eres en lo secreto? ¿Vives realmente lo que predicas, lo que enseñas, lo que aparentas? ¿Es Dios tu Salvador? Medítalo. Esa es la importancia de este sermón.
El ejemplo claro aquí es la vida de Judas Iscariote, de quien sabemos que sintió arrepentimiento humano, después de darse cuenta de todo lo que estaba padeciendo su maestro por el pecado que él había cometido, mas no tuvo fe para creer en Dios que podía perdonar su maldad. Y aunque fue instrumento en las manos de Dios, porque muy probablemente muchas personas creyeron al Evangelio al escucharlo predicar, otros quizás fueron sanos por algún milagro que él hizo, amén, su propia vida se perdió en la condenación eterna cuando atentó contra sí mismo, amén. Así que muchas personas están en este camino de perdición, conocen mucho de las sagradas escrituras, pero no han nacido de nuevo. El velo que los ciega no ha sido quitado, porque ellos quieren hacer su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Y lo más terrible es que aparentemente se ven y actúan como verdaderos hijos de Dios. La palabra de Dios dice que ambos grupos tomaron sus lámparas para salir a recibir al esposo. Estas lámparas, amadas hermanas, no quiere decir que específicamente el día del arrebatamiento sucederá de noche, porque recordemos que cuando en un continente es de día, en otro continente es de noche, y de ambos se levantará la iglesia, sino que representan la luz divina, puesto que nosotros ya no estamos en oscuridad y hemos sido llamados a ser luz que ilumine al mundo en medio de todo el caos en el que nos encontramos. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 5, verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El mundo no te va a glorificar a ti. Si tú quieres ser reconocido, si tú quieres ser la persona popular, la persona que habla la palabra de Dios solo en bendición, solo en prosperidad, solo en temas suavecitos, siga adelante, hágalo. Su recompensa está en los aplausos y en la fama que está adquiriendo en esta vida. En el reino de los cielos usted no tiene parte. Estas lámparas también son sinónimo de nuestras nuevas vidas regeneradas, la cual permite un nacimiento espiritual dentro de este cuerpo mortal. Y la relación es esta. Las vírgenes, que son la iglesia de forma espiritual, toman consigo lámparas. Y en esa época las lámparas eran hechas de barro. Esta es la manera en la que el mundo espiritual se relaciona con el mundo terrenal. El mismo material que se encuentra en la tierra, de donde también se tomó el polvo para la formación del cuerpo del primer hombre. Es por esto que dice la palabra de Dios en la segunda epístola a los Corintios capítulo 4 verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. El tesoro es la iglesia, es decir, el remanente que el Señor Jesucristo compró a precio de sangre, un pueblo santo y sin mancha, salvado por gracia redentora, que ha sido predestinado, escúchelo bien, ha sido llamado, justificado y glorificado desde antes de la fundación del mundo, no por obras de justicia que ni siquiera uno de nosotros hubiésemos hecho, para que nadie se tome parte en el proceso de la salvación, como muchos lo creen. Estas personas piensan que una vez que han recibido la salvación por gracia, hay que continuar trabajando a partir de ese momento para mantener esa salvación por medio de sus obras. Y eso es un grave error, hermanos.
Porque si alguien piensa de esa manera, está adjudicándose los méritos de las buenas obras que como cristianos nacidos de nuevo hacemos a sí mismo. Amén. Y no le está dando el lugar que le corresponde a quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad en su propia vida, quien es el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Con eso, quien lo diga está cometiendo un grave error. Porque muchos toman estas declaraciones como algo leve, algo sin importancia. Aquel puede decir que la salvación él la mantiene por sus obras. Yo puedo decir que la salvación es por gracia y quien mantiene mi salvación desde el principio hasta el final es mi Señor Jesucristo. Amén. Pero si aquella persona continúa alimentando esa doctrina, continúa sembrando esa semilla, en el corazón de quienes cae esa semilla, no viven un evangelio libre, tranquilo, seguro, feliz en la presencia de Dios. Viven con una congoja diaria que si ven mal a una persona, si cometen un pecado, si hacen un error, ya perdí mi salvación y aquella angustia, aquel dolor por falta de conocimiento. Gloria a Dios. Pero quien diga que por su esfuerzo debe cuidar una salvación, escúchelo bien, que por voluntad, gloria a Dios, de Dios les fue dada, claramente le dicen a Jesús que su obra en la cruz del Calvario no fue completa. Vea la gravedad de lo que la boca de estas personas pronuncia. La declaración consumado es, para la vida de esa persona no aplica. Y que si esta persona se recibe un lugar en el cielo, es porque vivió sacrificándose toda su vida para no perder lo que Dios le dio. Ya en este sentido, la salvación para esta persona ya no sería por gracia, sino que por obras, como pago de recompensa por todos sus esfuerzos. Y esto es ilógico y va en contra de la verdadera doctrina del Evangelio de Cristo. Amén. ¿Por qué toco este punto tan controversial? Porque no es bíblico tomarse méritos que no le correspondan al ser humano, como lo dice la segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, verso 7. La excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Usted no puede hacer nada para mantener su salvación. Usted lo que hace es vivir correctamente la nueva vida de santidad que Dios le ha dado a partir de su nuevo nacimiento. Y las buenas obras que usted irá haciendo, entienda que no son producto de su naturaleza, ni de su propio esfuerzo, puesto que todavía usted está haciendo uso de un cuerpo corruptible. Y lo único que como seres humanos podemos producir y dar a luz son malas obras. Amén. Mas tenemos una vida diferente porque el Espíritu Santo de Dios ahora habita dentro de nosotros. Y Él es quien nos capacita y nos guía a toda verdad. Y lo bueno que hoy nos ven a ser nuestros hermanos nace del verdadero amor por la obra del Señor y de nuestro eterno agradecimiento a nuestro Salvador por su infinita misericordia con que nos amó. Gloria a Dios. Por esta razón, Él, solamente Él y eternamente Él se merece todo, hermanos, hermanas. Y la obra de la salvación le pertenece completamente a Dios, no a nosotros. No por mi esfuerzo, no por mi trabajo, no por lo que hago, no porque sea dadivoso, no porque sea generoso, no porque esté presente en todos los cultos, me la estoy ganando, la estoy conservando. A Dios le plació darme la salvación que ahora tengo, la salvación que ahora tú tienes. Y por amor a Él nosotros somos agradecidos y perseveramos hasta el final valientemente, porque solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Pero muchos han malinterpretado la Sagrada Escritura que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y de ahí se agarran y de ahí dicen, no, es que la palabra dice que yo tengo que trabajar arduamente porque la puedo perder. Hermano,
y por esta razón viven atemorizados, con esperanzas puestas no absolutamente en Cristo Jesús, sino en ellos mismos. Y lo que el Espíritu Santo nos habla por medio de esta palabra es que debemos vivir activamente nuestra fe, con amor y con reverencia, asombrados día a día por las grandes misericordias de Dios, no por miedo, sino por gratitud ante tan grande muestra de amor del Dios de toda la creación exclusivamente hacia nosotros. Amén. Como personas que somos inmerecedores de tanta gracia. Usted y yo por bueno no estamos en esta congregación. Usted y yo por buenos no hemos recibido la gracia y el perdón de nuestros pecados, porque todos nacimos en pecado y todos estábamos destituidos de la presencia de Dios. Usted y yo ahora es salvo por la bendita gracia y misericordia de Dios. Este amor tan divino y tan sublime creó esta libertad de la condenación del pecado, que por medio de su muerte Cristo nos ha dado, la cual se convierte en la capacidad para obedecer por parte de los hijos de Dios a la ley divina, sabiendo que si por alguna razón, y escúchelo, si por alguna razón llegamos a cometer pecado, no es el fin para nuestra vida espiritual. Amén. Primera carta de Juan capítulo 2 verso 1 dice, si alguno, le está hablando a la iglesia, le está hablando a los hijos de Dios, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hebreos capítulo 4, verso 15-16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Esto no significa que el verdadero cristiano al amanecer despierta maquinando qué pecado va a cometer durante el día, o le dedica tiempo a pensar qué tipo de maldades ejecutará contra otras personas o contra los mismos hermanos de la congregación, tal y como lo hacen los pecadores del mundo, sino que confirma que ninguno de nosotros puede afirmar que está libre de pecado, porque el único que no peca es nuestro Salvador Jesucristo. Mas nosotros estamos llamados a seguir el ejemplo de nuestro Señor para que andemos como Él anduvo en santidad, puesto que mientras más permanezcamos en comunión con el Espíritu Santo, mayor crecimiento espiritual recibiremos y tendremos más poder para resistir al diablo y que él huya de nosotros. Hermanos, como verdaderos hijos de Dios, estamos propensos a pecar. Y si usted no cultiva esa vida espiritual, esa relación personal a diario y a cada momento con el Espíritu Santo, usted estará débil. Cualquier mal espíritu vendrá y lo dominará y lo hará caer en la tentación y usted pecará. Por esa razón dice el apóstol el apóstol Pablo, amén, que estaremos en la presencia del Señor Jesucristo en el tribunal de Él, para rendir cuentas por todo lo bueno y lo malo que hicimos mientras estuvimos en este cuerpo, a partir de nuestro nuevo nacimiento. Ay, ¿cómo es eso? Entonces, cuando yo peco y le pido perdón a Dios, ¿acaso no me borra completamente el pecado? Por supuesto que lo hace, pero la consecuencia no te la va a quitar. ¿Por qué? Porque Él claramente lo ha dicho en su palabra, que tenemos que llevar una vida en santidad, pero que si tú pecas, tienes un abogado que intercede por ti en el reino de los cielos. Pero el registro de tu vida espiritual, ese existe. Y un día estarás delante de la presencia de Dios, rindiendo cuentas
recibiendo recompensas por el esfuerzo que por amor genuino hiciste por la obra del Señor. Y verás también cómo la gracia y las riquezas que Dios tenía preparadas para ti van menguando por tu mal comportamiento. Y lo dice la palabra. Y hay que prestarle atención a la palabra para que vivamos la vida que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. El Señor conoce cada una de nuestras vidas, mis hermanos, mis hermanas. Y la libertad, muchos la han convertido en libertinaje. Viven como quieren el cristianismo. Visten el cuerpo prestado que tienen porque ni siquiera es nuestro, como les da la gana. Y aún así afirman llevar vidas santas. Otros no hacen eso, sino que visten de la forma más intachable posible. Si casi les brilla una aureola encima de la cabeza en santidad. Amén. Pero lo visten por fuera. Pero el interior de su alma es un abismo de odio, de rencor, de críticas, de murmuras, de malas palabras, de maldiciones contra otros, lujurias, envidias y de todo lo que para el Señor es abominable. Pero no se pierden ningún culto en las iglesias. Participan de la cena del Señor de la forma más tranquila y a gusto. Hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos. No vivamos de apariencias, porque Dios no puede ser burlado. Gloria a Dios. Espero que hasta este punto hayamos entendido la relación entre las vírgenes y las lámparas, porque ninguna palabra está escrita para rellenar una frase. Gloria a Dios. Voy a dejar hasta aquí este sermón, amadas hermanas. Vamos aproximadamente por la mitad, gloria a Dios. Creo que solo tocaré un punto más, en el cual el versículo 3 y 4 de la palabra de Dios nos dice que las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Gloria a Dios. Hermanos, cada persona actúa conforme el Espíritu Santo actúa sobre ellas o conforme el espíritu de maldad les hace actuar. Una persona que está en el mundo realmente está en tinieblas porque no hay luz espiritual dentro de su vida. Puede que sea una persona intachable moralmente, generosa y educada, pero si no está viviendo para Cristo, entonces está viviendo para Satanás. Sencillo, no podemos agregarle absolutamente nada a esto. Por esta razón vemos que las vírgenes insensatas, aunque tienen el conocimiento de las Escrituras y saben de la venida del Hijo de Dios, o sea, del esposo, el día del arrebatamiento, aparentemente están esperándole y en sus corazones creen que ya están preparadas. Amén. Están preparadas según ellas para volar en las nubes, pero ellas no tienen el aceite. Ellas no tienen el aceite. ¿Por qué razón? Porque el aceite representa la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas como un nuevo nacimiento. Y aquí claramente estas vírgenes que simbolizan a los miembros tibios en medio de la congregación nunca han nacido de nuevo. Están descuidadas, creen que por lástima las dejarán entrar al cielo. Llevan más de 5 años dentro de una congregación, se han bautizado en agua, pero sus mentes no han cambiado. Sus vidas siguen igual. Son un ejemplo claro de Nicodemos actuales, gloria a Dios, que son hasta maestros para predicar y enseñan la palabra de Dios a otros, pero sus vidas están completamente apartadas, gloria a Dios, de la presencia del Señor. Porque aunque ejercen cargos importantes que ayudan espiritualmente a otros, por sí mismos no han nacido de nuevo, como lo dice el Señor Jesucristo, como se lo dijo a Nicodemo. No han nacido del agua. Amén. Y en esta porción de la Escritura en la que se menciona el agua está representando al Espíritu Santo. Ese Espíritu que hace
crecer dentro de tu interior verdaderos ríos de agua viva que fluyen con grande poder. Y el Espíritu Santo me decía en una ocasión, ¿por qué razón hice referencia a un río y no hice referencia a un lago? Así tan grande, tan espléndido, tan hermoso como hay en muchos países, aguas color turquesa, paisajes hermosos, porque el agua del lago es estática. El agua está concentrada en un solo punto, no se mueve, no va ni viene, solo se mantiene. Y el movimiento que vemos en la superficie del agua de ese lago está influido por el impacto del viento sobre él. Me dice el Espíritu también, porque no hice referencia al inmenso y majestuoso y poderoso mar, porque el mar tiene un límite establecido por Dios que de ahí no puede pasar. El mar está en esa misma condición, se mueve por diferentes circunstancias y por el impacto del viento. Pero los ríos, amados hermanos, desde que brotan, fluyen con agua cristalina, agua de bendición. Fluyen cuando usted lleva esa palabra de Dios, esa palabra que da vida, que restaura, que levanta, que santifica, que prepara a la verdadera iglesia para lo que está a punto de acontecer en medio de nosotros, que es el arrebatamiento. Gloria a Dios. Creo que hemos visto y escuchado bastante acerca de la relación que existe entre vírgenes sensatas y vírgenes insensatas, por qué el número, por qué estamos relacionados dentro de la misma congregación. Amén. Y este estudio lo continuaremos el próximo viernes para su edificación. Ha sido un grande privilegio poder compartir con ustedes, amadas hermanas. El tiempo se terminó, pero yo deseo que Dios, Padre, Hijo y el Espíritu Santo les bendiga grandemente en este día a ustedes, a los que verán próximamente esta palabra, escucharán esta palabra y verán este video, y a todas sus familias. Sea la paz, la misericordia y la gracia de Dios sobre todas ustedes. Dios les bendiga.